que va a pasar por aquella gran tribulación. O sea que nosotros podemos decir que nosotros somos una generación que está presente en esta profecía, proyectada ¿qué? Hacia el futuro. Quizás muchos de los que aquí estamos, o nuestros pequeños, pueden estar siendo parte de ese grupo especial. ¿Qué más se dice de esos 144.000, hermano Norma? ¿Qué entiende usted por ese grupo? Sí, no, estoy de acuerdo con lo que dijo Martina, que son los redimidos, ¿no? Son personas que cumplieron con su voluntad y sí, sabemos que ese número es simbólico, ¿no? Porque los redimidos no son solo 144.000, son incontables. Los redimidos son incontables, dice el hermano Norma. Muy bien. Puedes utilizar para que escuchen los muy bien. o algo. Pero voy a tocar unos temitas aquí que quiero hablarlo así y luego tome el micrófono. Ok, listo. Ok, en el mundo cristiano hay muchos conceptos y preconceptos sobre quiénes son los 144.000, que se refiere aquí el apóstol San Juan en el libro del Apocalipsis. Algunos dicen que su número es un número literal, otros afirman que su número es un número simbólico. Algunas religiones, como los testigos de Jehová, ellos creen y afirman que los 144.000 son exactamente 144.000 personas literales que Dios, desde los días del Pentecostés, es decir, en el año 33, que según ellos creen que fue el día del Pentecostés, hasta el día de hoy, que Dios está reuniendo a esos 144.000. Pero ellos afirman y dicen que esos 144.000 son miembros de la denominación de los testigos de Jehová. Ellos creen que esos son los únicos que van a vivir en el cielo junto a Jehová. 144.000 personas. Ellos creen que esas personas son ungidas o son selladas para convertirse en parte de ese Israel de Dios. Algunos testigos individuales, ellos indican que son parte de los 144.000 y están vivos en nuestros días. Ellos dicen que cada año, al celebrar la Santa Cena, que es la conmemoración del cuerpo de Cristo, en ese año sucede algo especial. En ese año Dios utiliza a uno de ellos y lo habilita para que sea parte de los 144.000. Ellos creen, en especial el cuerpo gobernante, Norma, los que ejercen la autoridad docente, los líderes. Ellos creen que de entre ellos son los que han de salir para vivir junto a Jehová por la eternidad en el cielo. Y que los otros miembros son los que han de vivir aquí en esta tierra en medio de un paraíso, pero no vivirán junto con Jehová en los cielos. ¿Es esto cierto? Ellos afirman, según Wikipedia está escrito, de que desde el año 95 hasta nuestros días hay aproximadamente 11.000 líderes que están vivos, de los testigos de Jehová, que ya están sellados para ser parte de los 144.000 que el Señor ha venido reuniendo desde el año 33 hasta nuestros días. Es lo que afirman ellos. ¿Es esto cierto? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a esto? Los preteristas creen que los 144.000 son también literales, pero que son solamente judíos. Son 144.000 judíos que Dios señaló y escogió especialmente para que fueran protegidos de la destrucción de Jerusalén que ocurrió en el año 70. Dice que los que salieron de allí, los que escaparon en la destrucción de Jerusalén, dicen los preteristas, fueron 144.000 judíos y que Dios los tenía predestinados para esto. El preterismo viene del latín praeter y significa pasado. Así que los preteristas creen que todas las profecías que hablan en cuanto al tiempo del fin se cumplieron en el primer siglo de la era cristiana, es decir, del año 1 al año 100. Y que todo lo que encierran las profecías tiene que buscarse dentro de ese periodo de tiempo. La pregunta es, ¿qué creemos nosotros entonces como adventistas? ¿Cuál es nuestro fundamento? Nuestro fundamento historicista y eso no ha pasado. Okay. En nuestro pensamiento, en nuestro medio hay dos pensamientos
sobre este punto. Hay quienes creen que los 144.000 son un grupo literal que vivirán al final del tiempo y que saldrán de la gran tribulación. Hay quienes afirman que son un grupo simbólico que vivirán al final del tiempo y que saldrán de la gran tribulación. Es decir, el tema está entre que si son literal o si son simbólico. Ahora, es menester aclarar que si son simbólicos o literales, esto no es lo que define nuestra salvación. ¿O sí? No define nuestra salvación. Muchos de los hijos de Dios, incluso de los profetas del Señor, muchos de ellos murieron hablando sobre las profecías de Cristo Jesús sin haberlas entendido a plenitud. Y no por el hecho de no haberlas entendido a plenitud significa de que se van a perder. Muchos incluso hablaban de la segunda venida de Cristo y la relacionaban con los eventos que habían de acontecer en la primera venida y murieron con esa creencia. ¿Por eso se perderán? No, en ninguna manera. Muchos de nuestros hermanos han muerto sin comprender cabalmente si los 144.000 son un número simbólico o si son literal, y por eso no significa de que no lo vaya a levantar Jesús de entre el polvo cuando venga con poder y gloria. Porque lo que depende mi salvación es que yo sea fiel a la voluntad de Jesucristo. Amén. De que yo me mantenga firme como la brújula al polo. Que yo me mantenga caminando siempre en la voluntad de Jesús. Porque en ningún otro hay salvación. Solamente en Cristo está la salvación de nuestra alma. Amén. Por lo tanto, es una prueba aliciente que aún un niño, confiando en Él, tiene garantía de salvarse. Qué cosa tan maravillosa es el plan de Dios. Ahora, no por esto quiere decir que no podamos estudiar quiénes son los 144.000, ¿o sí? Porque Dios nos ha revelado su palabra, ¿para qué? Para que nosotros la escudriñemos. Así que nosotros podemos saber a la luz de las Escrituras quiénes son los 144.000, cuál es la misión que ellos cumplirán, cuándo vivirán, si son simbólicos o si son literales. Vamos entonces a entrar en ese punto. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 7. Allí donde fue nuestra lectura bíblica. En el capítulo 7 de Apocalipsis, en el versículo 1 hasta el 4, vamos a leer sobre este maravilloso e importante asunto. Dice el versículo 1. Después de esto, vi a cuántos, dice Juan, a 4 ángeles, puestos en qué, en qué lugares, los 4 ángulos de la tierra. Ahora, ¿qué estaban haciendo esos ángeles? Ajá, ¿detenían qué? Los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Versículo 2. Ahora dice, vi también a otro ángel. ¿Cuántos ángeles vio Juan que tenían los 4 ángulos de la tierra? Vio a 4. Ahora ve a qué. Este es el ángel número ¿qué? 5. Ve un quinto ángel, dice Juan, que subía de donde sale ¿qué? El sol. ¿De qué lugar sale el sol? Del oriente. Del oriente. Un ángel que subía de oriente. ¿Se acuerdan el himno que estaba cantando mi esposa ahora? Ese himno que ella estaba cantando es una visión de Juan el apóstol. Dice, miraba yo por donde sale el sol. Y he aquí que una puerta se abrió. Juan estaba mirando hacia oriente. Qué interesante que las profecías nos inviten a mirar hacia ¿dónde? Hacia oriente, la puerta de Orión. Y es algo bastante interesante porque es por Orión donde Cristo vendrá por segunda vez a esta tierra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice que ese ángel venía de Orión, venía de oriente, salía del mismo lugar de donde queda la dirección de la casa de nuestro Padre Celestial. Ese ángel venía del santuario. Ese quinto ángel venía del cielo mismo hacia la tierra. Pero ese ángel tenía algo muy especial. ¿Qué tenía en su mano ese ángel? Sellos.
El sello. De Dios. ¿Del Dios qué? Vivo. Léalo completo. Tenía el sello del Dios. Vivo. El Dios a quien nosotros servimos es un Dios muerto, ¿sí o no? No. Vivo. Nuestro Dios es un Dios ¿qué? Vivo. Vivo. O sea que el Dios a quien nosotros adoramos hoy está reinando, ¿sí o no? Amén. Claro que sí. El Dios vivo. El Dios que vive y permanece para siempre. El Dios inmortal. El Dios todopoderoso. El Dios que nos dará sus cualidades para que nosotros podamos vivir junto a Él por la eternidad. Amén. El sello del Dios vivo. Interesante. El Dios vivo tiene un sello. Y ese ángel clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar. Ahora nota, ¿qué se les había dado a los 4 ángeles que estaban deteniendo los 4 ángulos? Poder. Poder de ¿Se les había dado qué? Poder. ¿Poder de qué? De dañar. De hacer qué? Daño. Quiere decir entonces, vamos ahora entonces a entrar en materia para ir descifrando los símbolos. Hay aquí algo bastante interesante. Ahora nota. El 5.º ángel les dijo: no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. ¿Hasta cuándo? Hasta que hayamos sellado a los... Hasta que hayamos sellado, ¿en dónde? En su frente a los siervos de nuestro Dios. A los siervos de nuestro Dios. Note, la orden tiene que un límite. La orden es condicional. No hagan daño hasta. Hay un periodo. Quiere decir que va a llegar el momento en que el daño viene. Norman lo decía. Este mundo es como un tren que va sin frenos, rumbo hacia la destrucción. No hay ser humano que pueda cambiar la situación. No hay ningún partido político. El único pacto sempiterno que puede cambiar esto es el pacto con Jesucristo. Amén. Amén. Hoy todos corren y hablan del pacto histórico. Pero hay un pacto que viene en la historia bíblica, el cual muchos le huyen. Y Dios, a aquellos que entren a ese pacto histórico, que es el pacto bíblico con Jesucristo, es el pacto de paz, el pacto de arrepentimiento. Dios dice: yo los juntaré en el día de la angustia. La voz que Él da a sus santos a sus ángeles es: juntadme a mis santos, los que hicieron conmigo pacto mediante el sacrificio. Así es que hay un pacto en el cual tenemos que entrar. Hay un pacto en el cual hay que mirar. Así es que es bastante interesante esto. Y oí el número de los sellados. ¿Cuántos? 144.000 sellados. ¿De cuántas? De todas las tribus de los hijos de Israel. La Biblia nos habla con claridad y nos muestra de que Dios ha ordenado a ángeles poderosos en los 4 ángulos de la tierra. Ahora yo quiero que ustedes entiendan algo. No es que Dios ha puesto un ángel aquí, otro ángel allá y otro acá, o sea, 4 normalmente. La Biblia dice que los que ministran delante de Jehová son ¿cuántos ángeles? Millones de millones. ¿Cuántos ángeles fueron los que cayeron a esta tierra? Que La tercera parte. Son millones, son muchos. Esos ángeles, Dios ha puesto ángeles, aunque el diablo está al control de este mundo, en el sentido de que el mundo entero está bajo su dominio. La Biblia me muestra con claridad de que Dios no le ha entregado la totalidad del mundo a él. Que Dios todavía sigue ¿qué? Al control. Porque Dios ha designado ángeles muy poderosos, con el objeto de darle el poder, la autoridad de destruir. La destrucción es la extraña obra de Jehová, porque Dios por naturaleza es creador, mas no es destructor. Pero recordemos que el mundo entero está bajo una maldición. Y Dios ha prometido que el mundo se lo va a dar a sus santos, a sus sellados. Y para eso entonces Dios tiene que purificar, tiene que limpiar. Pero Dios no va a actuar hasta que se cumpla la obra que está ejerciendo ese 5.º ángel que tiene el sello de él.
O sea que podemos decir que estamos viviendo en un periodo crucial para nuestra salvación. Estamos viviendo en un periodo que es de vida o un periodo que es de muerte. Niños, atención, porque es muy importante. Estamos viviendo, por lo tanto, según Apocalipsis, en el periodo del sellamiento. Hoy más que nunca tenemos nosotros que levantar nuestro entendimiento a esa obra que Dios está realizando en medio de los hombres, porque esa obra indica que es temporal. Esa obra será hasta que sean sellados. Entendemos con la expresión hasta que hay una obra que el Espíritu del Señor está realizando en este planeta. Es un periodo de gracia el que tenemos. No hay tiempo que perder, no hay tiempo que vacilar. Queremos que entiendan que Dios nos está dando un periodo y en ese periodo Él necesita sellarnos. ¿Y por qué Dios necesita sellarnos? Bueno, Dios ha dicho que Él quiere que nosotros vivamos junto a Él por la eternidad. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y hay una razón para vivir con Dios la eternidad, porque Él nos creó y porque Él nos ama. Porque Él dio su vida por nosotros. Pero escúcheme, Dios es santo. Amén. Amén. Y quienes hemos de vivir junto a Él, hemos de ser también santos. Él lo dice, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová. Pero el mundo entero se ha contaminado. Y no hay entre nosotros quien no se haya contaminado. Dios hizo el mundo perfectamente santo y feliz. Lo vimos en el Génesis. Pero luego los hombres buscaron para sí mismos las perversiones. Vino el pecado. Y de allí que la Biblia dice que no hay justo ni aun cuantos. Ni aun uno. Todos se corrompieron, todos se desviaron. Y es más, el profeta Isaías dice, hablando en cuanto a nuestras injusticias, que ante los ojos de Dios no representan nada, para no decir la frase. Para resumir la frase, más bien digo, no representan nada nuestra justicia. Por lo tanto, estamos contaminados. Dice el profeta que desde la planta del pie, ¿hasta dónde? Hasta la coronilla de la cabeza. Entonces, si estamos contaminados, ¿cómo entonces Dios dice que vamos a vivir con Él? Por eso el proceso de sellamiento. Por eso el sellamiento. Entonces, ¿qué significa el sellamiento? Bueno, vamos a leer. Vamos al libro de Efesios. El libro de los Efesios, en el capítulo 1, versículo 3 y 5, y luego leemos el versículo 11 y 14. Vamos entonces a entrar a investigar también. Sí, los que dicen los testigos de Jehová y los que dicen los preteristas que es cierto o que no, dice la palabra de Dios sobre los 144,000. Son Efesios capítulo 1. Son seres literales, 144,000 personas que son solamente judíos o son solamente los miembros de la élite de los testigos. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Efesios 1:3. Dice aquí una bendición especial. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo con cuánta, hermano y hermana, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Alabado sea el Señor. Amén. Dios no se reserva para sí mismo nada de bendición. Nos bendijo, Norma, ¿con cuánta dice allí? Con toda bendición. ¿Y cuántos creen que es con toda? Amén. ¿Qué hay más allá de toda? Jesús me dio todo. Usted, mi hermano, está bendecido hasta lo sumo en el cielo en Cristo Jesús. Es por eso importante hacer pacto con Él. Todos los que estamos con Él estamos bendecidos hasta lo sumo. Así que nadie nos tenga en poco. Así que aunque seamos pocos reunidos, nuestra bendición es tan grande en sobremanera que hemos sido llamados pocos para bendecir a muchos, para bajar de ese tren que va hacia la destrucción a muchos.
con el perfume, con la bendición espiritual con la cual Dios nos bendijo en los lugares celestiales en Cristo nuestro Señor. Ahora escuche el versículo 4. Según nos escogió, ¿qué hizo Dios Padre? Nos escogió ¿en quién? En Él, es decir, en Cristo. ¿Antes de qué cosa? De la fundación del mundo. Aquí viene algo interesante, coma. Para que fuésemos santos y ¿qué? Y sin mancha delante de Él. Yo les pregunto, ¿los 144,000 son santos y sin mancha, sí o no? Amén. Eso dice la Biblia. Que los 144,000 que han de salir de la última generación, que han de vivir con Cristo, son santos y sin mancha, son sin contaminación, y Dios los ve como si nunca hubieran pecado. Pero entonces esa generación va a existir de una clase casta, de una clase inmaculada. No, porque somos nosotros mismos los que estamos contaminados. Pero ¿qué va a hacer Dios? Mire lo que dice aquí. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. ¿Quiere decir eso, hermano Norman, de que Dios ya pensaba en nosotros antes de establecer la base de este planeta? Somos un proyecto interesante para usted y yo. Somos el potencial de Dios. En la manera entonces que conozcamos ese proyecto para el cual Dios nos levantó, esto nos llevará a ver cuán valiosos somos delante de nuestro Padre Celestial. Wow, anímese con esto. Dice que fuimos escogidos para ser santos y sin manchas delante de Él. Versículo 5. Por su amor nos predestinó para ser, qué cosa tan maravillosa este título, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido, otra vez lo dice, predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros, escuchen, aquí está hablando el apóstol Pablo, ¿verdad? Y le está hablando a los efesios. Y los efesios eran ¿qué? Gentiles. Conéctese nuevamente porque venimos ahora a entrar en un punto interesante. Pablo dice de que Dios nos escogió para la alabanza de su gloria. Dice, nosotros los que esperábamos en Cristo. Cuando él dice nosotros los que esperábamos en Cristo, está hablando de los judíos. ¿De dónde viene la salvación? La salvación viene de los judíos. A ellos fue dada la promesa. Así de que Dios escogió a los judíos para que fuesen salvos. Pero dice el versículo 13, en Cristo también vosotros. Ahora, ¿vosotros quiénes son? Allí en este caso los gentiles, porque está hablando a los efesios, que eran de otra nacionalidad. Así que tanto judíos como gentiles fuimos escogidos ¿para qué? Para salvación. Wow. Dice, ustedes los gentiles, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Cristo, ¿qué pasó? Léalo, dígalo a voz audible. No me mire a mí, mire la escritura. Fuiste sellados. ¿Fuiste cómo? Sellados. Vuelvo y repito. En Él también vosotros, es decir, los gentiles, habiendo oído la palabra de ¿qué? Habiendo oído ¿qué cosa? El evangelio de vuestra salvación. Estoy en el versículo 13. Y habiendo creído en Cristo, fuimos ¿cómo? Sellados. Sellados. ¿Cómo se obtiene el sellamiento? Con el Espíritu Santo. Mediante, pero un momentico, vuelva atrás. El sellamiento se obtiene mediante la palabra de ¿qué? De verdad. ¿El evangelio de qué? Salvación. La primera puerta para entrar, para ser sellados, es el evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos creemos en ese bendito evangelio? Amén. Si usted cree en el evangelio de Jesucristo, en la buena noticia de Él, y usted entra en Él, ya entró al proceso de sellamiento. Así que este quinto ángel lo que está haciendo es una invitación a ¿qué? A aceptar el evangelio.
Porque no puede sellar si usted no entra al Evangelio, si usted no entra a la palabra de verdad. Por lo tanto, el apóstol Pablo dijo: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es ¿qué? Poder de Dios para salvación. Amén. A todo aquel que en él cree, al judío y también al gentil. Cosa maravillosa. No nos avergoncemos de nuestro Evangelio. No nos avergoncemos de Jesucristo, porque es poder de Dios. Porque Dios ha abierto la puerta en su amor, en su misericordia, en su predestinación para salvación, sellarnos mediante el Evangelio de verdad. Porque a través del Evangelio viene la promesa de Dios, y es la promesa del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén. Quiere decir entonces que ese quinto ángel que Juan ve es el Espíritu Santo. Pero sigue diciendo, versículo 14: el Espíritu Santo es la arra o la guía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de la gloria del gran monarca del universo. Alabado sea el Señor. Amén. Aquí se cae entonces el argumento preterista que dice que los sellados son solamente los judíos. Aquí nos muestra la Biblia que los sellados son tanto judíos como gentiles. Y también se cae el argumento de los testigos, que afirman que solamente el cuerpo gobernante de ellos son los únicos que serán sellados. Es mentira a la luz de la Biblia. Son sellados los que vienen al Evangelio de Dios mediante la promesa de Dios al darnos su Santo Espíritu. Otro texto, vamos a 2 de Corintios. En el capítulo 1, los corintios también eran de otra nación independientemente a los judíos, es decir, eran gentiles. Y Pablo va a hablar a los gentiles. 2 de Corintios 1, vamos a leer 3 versículos, del 19 al 21. Abra su Biblia, vamos leyendo para que nos animemos, porque esto es largo, esto va largo. Yo hambre no tengo. ¿Quién tiene hambre aquí? Esto va para largo. Ahora su Biblia. Tengo hambre, pero en la palabra. Eso, hambre y sed de la palabra. Vamos a comer aquí. Vamos a darle con dinámica. Verso 19. 2 de Corintios 1, 19. Dice: porque el Hijo de Dios, ¿quién es el Hijo de Dios? Jesucristo, como lo dice aquí. Que entre vosotros, cuando dice vosotros, está hablando de quiénes. Está hablando de los gentiles, está hablando de los corintios. Y está hablando Pablo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros. Y dice quiénes son esos nosotros. Dice por mí, es Pablo, por Silvano y por quién más. Y por Timoteo. ¿Y quién era Timoteo? ¿Quién era Silvano? ¿Y quién era Pablo? ¿De qué nacionalidad eran? Judíos. Así que le están hablando a los gentiles que recibieron el evangelio de los judíos. Ese Cristo, el Hijo de Dios, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Verso 20. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para que la gloria sea ¿para quién? Dios. Para Dios. Verso 21. Ahora escucha. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo. Pablo está hablando de que hay uno que nos confirma, tanto a judíos como a gentiles en Cristo. Es decir, hay uno en el cielo que nos reúne tanto a los judíos como a los gentiles en Cristo, el vivo altar. ¿Y quién es ese uno? Es Dios nuestro Padre, el que nos reúne en Cristo. Dice, el que nos confirma con vosotros en Cristo. Y el que nos ungió, note esa expresión, ¿es quién? Dios. Es Dios. Verso 22. El cual también, ¿qué ha hecho Dios? Nos ha sellado. Y nos ha dado ¿qué? Las arras del Espíritu Santo en nuestros corazones. Alabado sea el Señor. Amén. Dios nos ha sellado, ¿sí o no? Amén. Ok, muy bien.
Qué cosa tan maravillosa. ¿Cómo es esto del sellamiento? Jesús dijo, ustedes van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Porque Él los convencerá de justicia, de juicio y de ¿qué? Y de pecado. Note que hay algo bastante interesante. La justicia con la cual usted y yo somos justificados delante de Dios, esa justicia nos es dada mediante una imputación. Imputación o imputado quiere decir tomar los méritos de uno y ponerlo sobre otro. Cuando usted entra al Evangelio, cuando usted hace un pacto con Cristo, Dios lo que hace para confirmarlo mediante su Espíritu es tomar la justicia de Cristo Jesús, de su Hijo, y la traslada ¿a dónde? A usted, la traslada a su cuenta. Así que Dios lo ve o la ve a usted como un ser justo o justa, porque ahora están usando esos términos para no enredarme aquí. Justo, justa, todos, todas. Dios nos ve como justos en Él, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino por cuanto lo que su Hijo hizo. Por cuanto ahora la justicia de su Hijo es la que a nosotros ¿qué? Nos viste. Y pregunta, ¿quién hace esa obra? ¿El Espíritu Santo? Jesús dijo, Él tomará de lo mío y los hará saber. Él me glorificará porque Él tomará de lo mío. Lo mío también es su justicia. El Espíritu toma la justicia de Cristo y nos las hace saber. Nos las hace saber no de forma solamente intelectual, sino de una forma viva y real mediante una práctica. Es decir, el Espíritu Santo nos ayuda a vivir como Cristo vivió. Cristo venció porque el Espíritu Santo lo ayudó en su humanidad. De esa misma manera el Espíritu Santo nos ayudará en nuestra humanidad. Lo que era imposible para nosotros, ahora será posible por la presencia del Espíritu en nosotros. Eso se llama la santificación. Note, Dios nos justifica con la justicia de Cristo, por lo tanto nos da un perdón gratis, nos da una garantía, nos abre las puertas hacia Él. Ahora, mi hermano y mi hermana, usted ya no está manchado, ahora usted ya no es inmundo, ahora usted ya es puro, ahora usted ya es inmaculado delante de Dios. Cuando usted viene con el perdón de Cristo ante la presencia del Padre, Dios le mira a usted como si nunca hubiera pecado. Eso es algo maravilloso, ¿sí o no? Eso es algo muy poderoso. Porque dice que nos escogió desde antes de la fundación para que fuéramos ¿qué? Santos y sin mancha. ¿Pero en quién? En Cristo. No santos y sin mancha como átomos independientes, sino santos y sin manchas en Él. Si usted no está en Cristo, escuche lo que digo, si no está en Cristo, usted está manchado. Pero si usted está en Cristo, su mancha es quitada. Su pecado es perdonado. Y Dios lo ve como si nunca hubiera cometido faltas. Ahora sigue otro proceso. Porque la santificación con la cual somos santificados delante de Dios, esa santificación es impartida. Recuerden que imputado es los méritos de uno sobre otro, pero impartida significa de que yo debo entrar en el proceso que me dice la voluntad de Dios, el camino que debo seguir. Para estar entre los sellados, yo debo creer, entrar por el Evangelio, recibo la justicia. Y ahora que recibo la justicia, debo entonces caminar sobre la voluntad de Dios para que sea impartida sobre mí la santidad. La santidad es el proceso de transformación hasta nosotros llegar a la altura de un varón perfecto en Cristo Jesús. Y el proceso de santificación es un proceso, hermano Norman, que tiene un periodo de duración que es toda la vida. ¿Cuánto dura el proceso de santificación? Toda la vida. Toda la vida. ¿Y cuánto es nuestra edad? Lo más justo, 80.
Si hablamos de estadísticas, son 70, en los más robustos 80 y con dolor y molestia. Pero ¿cuántos llegamos hasta allá? Bienaventurados los que están en los 70, en los 80, en los 90. Los 95. ¿En los qué? 95 aquí como ella, vea. Ah, así es la cosa. ¿Cuánto tiene usted, mi querida hermana? 95. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Pero la santificación no ha terminado. Sigue, 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 sigue hasta que usted descanse, mi hermano. Hasta que descansemos nosotros. Quiere decir que no hay un segundo de tregua en esta tierra para nosotros ponernos a respirar. En el sentido de decir, bueno, ya estoy en el Evangelio, ahora sí ya me espera ¿qué? Ya me espera la corona. Pablo dijo, yo prosigo ¿a dónde? Al blanco. Proseguir al blanco, debo trabajar día a día por la salvación. Yo no debo descansar. Ahora, hay bastante interesante aquí, muchas cosas que aprender. Cristo dijo, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre para que os dé otro consolador, el Espíritu de verdad,